va a permitir. Gracias. Bueno, vamos a grabar también un paréntesis. Además, también es importante comentar que Rubén tiene mucha experiencia del tema minero, desde la parte incluso de operaciones. Rubén ha trabajado como peón en algún momento en los socavones desde adolescente. Tiene una historia de vida muy interesante, muy retadora, pero a la vez una historia que puede permitir sumar todos los esfuerzos que se hacen en el tema de gestión social en minería. Entonces, sin más preámbulos, voy a dar pase a Rubén para que pueda dar inicio a esta masterclass. Sí, comentarles que se van a atender las consultas y preguntas al final. Les pedimos que por favor en el chat nos hagan llegar todas sus consultas para poder escucharlos y también poder responderles. Además, vamos a dejar el contacto de Rubén para que los que tengan tal vez consultas que quisieran un nivel de ampliación mayor, Rubén también los pueda apoyar. Entonces voy a dar pase a Rubén para que él pueda dar la masterclass el día de hoy. Y bueno, adelante Rubén, te escuchamos. Tu audio, Rubén. Ya estoy hablando con el audio apagado. Buenas Así noches. Es. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria. Es la primera que estamos realizando de un ciclo de estas masterclass que vamos a realizar para compartir conocimientos, experiencias, reflexiones en torno a este tema que tiene que ver con la gestión social en minería, en el Perú, además. Creo que puede ser útil para muchos tener esta información, este conocimiento. El tema va a seguir vigente durante mucho tiempo, por lo que vamos a ver incluso, ¿no? Y va a haber alguna información que van a ver el nivel de relevancia que tiene. Entonces, sí, son por lo menos 20 años de experiencia directamente involucrado en implementar acciones de relaciones comunitarias, acciones de gestión social en diversos proyectos en todo el Perú. Entonces, tenemos conocimiento de lo que se ha hecho, tenemos conocimiento de los planteamientos teóricos o recomendaciones que se hacen, y tenemos conocimiento de las comunidades también. Entonces, consideramos que sí tenemos información importante que poder compartir. Permítanme compartir mi pantalla para poder hacer la presentación. Gracias, Rubén. Igual aprovechamos que en el chat a los que no se han registrado su asistencia, también les vamos a compartir el registro de asistencia para poder tener sus datos. Y como decía Rubén, va a ser tenemos un grupo ya de masterclass que se van a lanzar y que van a estar a cargo de Rubén para que comparta todo el conocimiento que Rubén tiene, la experiencia. Igual también luego vamos a lanzar un cuestionario de sugerencias de temas que les gustaría que Rubén aborde, ¿no? Entonces, adelante Rubén, no sé si logras compartir porque no vemos todavía tu pantalla. ¿No se ve aún? Ahora sí, ya podemos ver tu pantalla. Gracias. Te escuchamos, Rubén, adelante. Bien, sí están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, conforme estamos viendo tu pantalla. Gestión social en minería. Bien, entonces empecemos. A ver, esto es el contenido, más aproximadamente hora y media, para poder contarles sobre estos temas, ¿no? El contexto general, ¿cuáles son las características que tiene la minería en el Perú?
cuál es el marco normativo y referencial en el que se mueve, cómo es el tema de la gestión de las relaciones comunitarias, cuáles son las condiciones, requisitos básicos, un cajón de herramientas importante para poder trabajarlo, para implementarlo, algunos conceptos fundamentales que se necesitan en el manejo de este tema, cuáles son elementos claves de la gestión social en las diferentes etapas de un proyecto minero, no es lo mismo en diferentes etapas, para finalmente terminar con lo que yo considero son los retos de las relaciones comunitarias o de la gestión social en minería en el Perú. Entonces, la minería en el Perú tiene un nivel de importancia económica muy, muy grande, muy importante. Algunos dicen incluso que la economía peruana es mineroadicta. ¿Por qué? Porque sus cifras son absolutamente relevantes en la economía peruana. El 60% de las exportaciones del Perú es de minería. El 38% del impuesto de la renta total que recibe el país corresponde a minería. Y el 17% del total de ingreso tributario que recibe el Estado es de minería. Y es también a la vez, o sea, representa las más altas ganancias de las empresas. Entonces su nivel de importancia económica es fundamental para nuestro país. O sea, nosotros, como digo, es muy, muy importante en la economía del país la minería. Estamos hablando acá de la gran minería, de la minería a gran escala que se realiza en el Perú y que tenemos muchas empresas internacionales, transnacionales que operan minas acá en el Perú. ¿Qué otra característica tiene? Por lo general, las minas están ubicadas en centros urbanos que están alejadas de los centros urbanos. Tienen como vecinos a comunidades que están en situación de pobreza extrema. Y también son comunidades que históricamente están en situación de exclusión y discriminación. Y son, por lo general, los lugares donde el Estado es ausente y, por tanto, también los servicios son ausentes. Las escuelas, a veces, si es que hay, son estas tristemente célebres escuelas unidocentes con profesores multigrado, centro de salud, hay un puesto de salud, a veces con algún promotor de salud, si es que lo hay, y si no, están lejos. En muchos no llegan carreteras, no llegan servicios de comunicación, en fin, está en zonas alejadas, excluidas del territorio. Otra característica es que en el Perú la minería se realiza desde tiempos muy antiguos. En la época prehispánica ya se hacía minería. Ahí están la cantidad de objetos de oro, plata, cobre, que forman parte de nuestro patrimonio cultural, arqueológico, que muestran el tremendo uso que había antiguamente sobre estos metales. En la etapa colonial fue una situación durísima cuando se acabó el oro que estaba para coger a la mano, ya en objetos, y se empezó a sacar el mineral de las minas, ¿no? Y hubo esta sobreexplotación colonial a través de la mita minera. En la época republicana tenemos los enclaves famosos de la minería, ¿no? Están los casos de Huancavelica, Quirubilca, Hualgayoc, entre otros lugares más, ¿no? O el caso de Bolivia, como las minas de Potosí. Y se ha venido trabajando fuertemente, ¿no? No había antiguamente este criterio de manejo ambiental y muchas de estas minas anteriores han dejado relaves, ¿no? Si uno viaja de Lima hacia Cerro de Pasco, en toda la ruta va a encontrar cantidad de relaves de minas antiguas, ¿no? Que están tiradas ahí, algunas han sido recuperadas, no todas, pero siguen siempre existiendo, ¿no? Frente a ese problema, el Estado ha creado los PAMA, ¿no? Que son programas de adecuación de manejo ambiental, ¿no? Para tratar de rescatar esas zonas que están afectadas, ¿no?
Pero la minería antigua no solamente ha dejado los daños ambientales, también ha dejado daños sociales. La pobreza de Huancavelica tiene que ver con eso. Y sin embargo, frente a ese tema, sí no se ha trabajado prácticamente nada, ¿no? No existe algo parecido al PAMA, o sea, un programa de adecuación a la responsabilidad social, ¿no? Teniendo los ingresos que sí genera muy altos la minería, ¿no? Otra característica que presenta la minería en el Perú es que hay una conflictividad enorme, alta, visible y casi permanente. Y los factores de conflictividad tienen que ver con factores estructurales de nuestra sociedad y también con acciones concretas que realizan las diferentes empresas en su implementación ya de los proyectos. La desconfianza es un tema estructural que padecemos, es un tema que nos afecta a todos, forma prácticamente parte de nuestro ser nacional, es parte ya de nuestra cultura, la desconfianza. Desconfiamos del Estado, desconfiamos de las empresas, desconfiamos de la iglesia, desconfiamos de las organizaciones, desconfiamos de la prensa, desconfiamos de la familia y terminamos desconfiando de uno mismo. Entonces, es un problema antiguo, arraigado, el que padecemos este tema de desconfianza. No es gratis. Nos han engañado de tantas y múltiples maneras que ha generado este tipo de situación de desconfianza, ¿no? Entonces, es un tema a tomar en cuenta, es un tema relevante a manejarlo. Están también las negociaciones dolosas que se realizan para obtener los permisos del Estado o de la comunidad, ¿no? Y que después no terminan ocultándola del todo y termina apareciendo y se convierte en un conflicto, ¿no? Hay este tema de las interacciones prejuiciosas, ¿no? Donde ya asumimos que tienen determinados comportamientos o determinadas características las personas, ¿no? Las promesas incumplidas. Me ha tocado ver diferentes ocasiones hacer los listados de las empresas, de todos los compromisos asumidos, y la verdad suman cantidades de compromisos, desde cosas muy pequeñas, de compromisos que a veces se hacen al paso sin tener la responsabilidad de su ejecución, o compromisos que he visto que se hacen incluso notarialmente, ¿no? Y aún así no se cumplen, ¿no? Las expectativas son otro de la fuente de conflicto, porque normalmente las empresas mineras llegan con la promesa de desarrollo, ¿no? Y las brechas son bastante grandes y casi nunca se pueden cumplir, no se satisfacer, acortar totalmente la brecha, ¿no? Entonces se generan expectativas muy altas y al final resultan frustrantes y fuente de conflicto, ¿no? Los temas de contaminación no es poco, ¿no? O sea, sí hay contaminación por diversas razones. Y eso también tal vez la mayoría de los conflictos apelan mucho a la contaminación, aunque de repente no sea el motivo central, pero como que las poblaciones han aprendido que a partir de las denuncias por contaminación es más fácil obtener resultados, ¿no? Pero que la hay también, ¿no? En medio de ese contexto, esta es como una fórmula que explica un poco o resume la percepción mutua que se tiene, ¿no? El empresario minero ve en las comunidades a gente pobre, ignorante, manipulada y violenta. Las comunidades ven en el empresario minero a un ogro voraz, insaciable e insensible. Y en medio deambulan autoridades y líderes
que son percibidas como mediocres, medrosas y corruptas. En la interacción, cada uno recoge solo la información que reafirma y refuerza la maldad del otro. En ese contexto, no hay comunicación. Es una visión, en mucho, es una visión de estereotipo, pero que también existe y es real. Otra característica de la actividad minera en el Perú es que hay un marco normativo y referencial bastante amplio, bastante amplio, y no solo están las normas, está la experiencia de implementar cosas también, ¿no? En base a esas normas, obviamente, ¿no? Acá solo se mencionan, se refieren a algunos de las normas legales existentes en el Perú. Estamos pensando también hacer una masterclass específicamente para ir trabajando cada uno de estos en detalle, ¿no? ¿Qué es lo que plantean? ¿Qué es lo que sostienen? La Ley General de Minería es para controlar, administrar y promover la minería en general, ¿no? Y ahí hay artículos que están referidos, que uno puede ver claramente que sí tienen implicancias en temas sociales. Entonces se puede trabajar más allá de todos los otros aspectos técnicos que tiene esta Ley General de Minería. La ley de consulta previa, que surge a partir del convenio 169 de la OIT, que el Perú ha reconocido y forma parte ahora de nuestra legislación nacional, ¿no? Los reglamentos de participación ciudadana, los mecanismos que tienen ellos, la ley general del Ministerio del Ambiente, que igual, ¿no? Todos son normas peruanas, legales, y acompañada de esto, también podemos mencionar la guía de relaciones comunitarias que ha elaborado el Ministerio de Energía y Minas. Es 2003, 2004 probablemente, pero está vigente y si lo buscan lo pueden descargar directamente del Ministerio de Energía y Minas. Pero además de esto, hay las normas internacionales o los estándares internacionales. Por lo general, una inversión en minería es de gran envergadura, de montos muy grandes que incluso los bancos comerciales no llegan a cubrir. Entonces, estos proyectos solicitan créditos, solicitan apoyo financiero al Banco Mundial. El Banco Mundial ha creado una institución, que es la IFC, siglas en inglés, que es la Corporación Financiera Internacional, ¿no? Y esta ha elaborado normas de desempeño social y ambiental que están obligados a cumplir aquellos que solicitan créditos al Banco Mundial. Igual este es un documento público, está en internet, se puede descargar, pero también estamos pensando hacer otra masterclass sobre este tema. Igual a nivel internacional existen un montón de normas, y aquí igual estamos mencionando solo algunas que consideramos relevantes. Esta EITI surgió como parte de algunos países europeos para ver un poco el manejo de la transparencia en el manejo de los recursos de estos grandes proyectos de inversión. Ahí hacen algunas preguntas. ¿Cuánto estás pagando? Les dicen a las empresas, ¿no? ¿Cuánto estás pagando? ¿A quién y por qué? Ahora este EITI es promovido por Naciones Unidas también. Y las empresas se tienen que inscribir voluntariamente. Y la inscripción cuesta. Tienes que pagar para que seas parte de EITI. Y eso implica a la vez que tengas que pasar por supervisiones, incluso supervisiones inopinadas, ¿no? Para ver, y te vienen a preguntar y a revisar documentación si estás cumpliendo con el proceso de transparencia. Si estamos metidos con alguna empresa, sería importante conocer si dicha empresa ha suscrito, está inscrito en el EITI. Entonces, podemos tener cierta tranquilidad de que estén manejando de manera mucho más transparente el tema del manejo de los recursos, ¿no?
Es decir, que no haya corrupción exagerada, ¿no? Que haya algo de control. Igualmente, el tema de los derechos humanos es algo que toda empresa declara que respeta en sus operaciones, sus actividades, que respeta los derechos humanos, ¿no? que están establecidos. El convenio 169, que tiene que ver con poblaciones indígenas originarias, poblaciones tribales, tiene un aspecto importante que tiene que ver con este tema de la gestión de relaciones comunitarias, ¿no? Y a eso se refiere que hay obligación de parte del Estado de que cualquier actividad que realice, administrativa o de otro tipo, tengan que realizar previamente una consulta. Y establecen 3 características. La consulta es previa, antes de que se dé la norma, antes de que intervengan, antes de que se haga el proyecto, ¿no? Que sea libre, es decir, sin coerción de nadie, y que sea informada. Y en informada tiene que ver con que sea culturalmente adecuada, que sea comprensible para la población que vas a hacer la consulta. Pero, sin embargo, y en el Perú se han hecho un montón de veces ya, pero esta consulta previa, libre e informada no es vinculante, como dicen los abogados, ¿no? Y no ser vinculante significa que no hay obligatoriedad de cumplir con lo que resulte de esa consulta. Entonces, hace la consulta y puedes modificar, hacer cosas, adecuarte, pero no es veto, no hay veto en esa consulta. A pesar de que en muchos casos sí ha resultado como un veto, ¿no? Esa consulta. Pero legalmente está establecido que no es vinculante esa consulta. Finalmente, es importante considerar que todas las empresas declaran políticas y declaran valores empresariales. Todas tienen publicadas en su portal cuáles son los valores a los cuales ellos se adscriben y declaran como suyos y como propios, ¿no? El respeto, la integridad, la honestidad, en fin, o sea, normalmente 4, 5, 6 cosas así muy, muy bonitas se declaran, ¿no? Y sí es importante conocerlos también cuando estamos en una empresa, cuáles son esos valores que la empresa está declarando, ¿no? Entonces, estos constituyen el marco normativo y referencial. Pasamos a ver el tema de la gestión social. En cualquier empresa, el área de gestión social tiene que ser necesariamente un área por derecho propio. No es un área dependiente de recursos humanos, del área legal, de operaciones, de geología, no. O sea, tiene una personalidad y unas actividades propias. Tiene que formar parte de la estructura organizativa de toda la empresa. Si no hay eso, si es un área dependiente de otra área, no están manejando seriamente el tema de la gestión social. Y es fundamental la gestión social en un proyecto de esta naturaleza. Entonces, tiene que formar parte de la estructura organizativa de la empresa, ¿no? Y por lo tanto, tiene responsabilidades y sobre todo, tiene recursos. Tiene que tener un presupuesto, si no, no hay forma de hacer nada, ¿no? Entonces, eso para empezar, creo que es sumamente importante considerar, o sea, cómo está considerado esta área de gestión social. Eso no es una gerencia dentro de la estructura organizativa de la empresa. Otro aspecto importante de la gestión social dentro de las empresas es que haya un alineamiento interno con otras áreas de la empresa. Que las otras áreas de la empresa vean también el nivel de relevancia que tiene la gestión social. Y
desde el área es importante conocer de qué se trata el proyecto. ¿Qué están teniendo entre manos la empresa para trabajar? Probablemente desde el área de gestión social no conozcamos muchos aspectos técnicos, pero sí tenemos que tener una idea de qué proyecto se trata. Si es un proyecto de minería de un pórfido o de un socavón, no es lo mismo, ¿no? Hay que tener ideas. Los pórfidos, por lo general, es un mineral diseminado en grandes volúmenes de tierra y muy poco mineral hay ahí. Unas vetas sí tienen mineral mucho más concentrado y el trabajo son diferentes, completamente diferentes. No es lo mismo una minería de oro que una minería de cobre. Los procesos son diferentes. Entonces sí es importante conocer de qué se trata, ¿no? Igualmente, si fueran polimetálicas, ¿no? Otro aspecto en el cual ya empiezan las tensiones al interior de las empresas es conocer bien la línea de tiempo que se está planteando para el proyecto. Aquí normalmente el área de gestión social tiene que pelear tiempos más amplios. ¿Por qué? Porque los plazos que las empresas establecen, planifican, no coinciden normalmente con los plazos que se manejan en la comunidad. La comunidad tiene su ritmo y tiene sus tiempos. Y a veces quieren que se acelere cosas para sacar porque ya nos gana el tiempo y que no sé qué. O sea, ahí hay que pelear. Ahí hay que pelear de plazos mucho más holgados. La comunidad a veces tienen reuniones mensuales, a veces cada 3 meses, ¿no? Entonces hay que respetar esos tiempos, no se puede estar imponiendo que se ajusten al tiempo de la empresa, ¿no? Entonces ese es un tema al cual al interno de la empresa se tiene que discutir y pelear. Y normalmente una recomendación en esto cuando se habla al interior de la empresa es hablar de riesgos. Y vamos a verlo más adelante, ¿no? Ese es un lenguaje que es mucho más comprensible al interior de las empresas. El otro aspecto fundamental es que se tiene que conocer cuáles son los requerimientos que tienen las otras áreas. El área de gestión social no es la que tiene los requerimientos que van a favorecer, digamos, a las poblaciones locales. La tienen las otras áreas. Geología, operaciones, medio ambiente, la que fuera. Si hay demanda de mano de obra, si hay demanda de servicios, son ellos los que demandan fundamentalmente. Y el área de gestión social tiene que conocer esos requerimientos para poder gestionarlos y tratar de proveerlos desde las comunidades que son las vecinas, las que son las aledañas, con las quienes se necesita tener ese tipo de relación. Es importante conocer los análisis de riesgos que están planteando en general la empresa frente al proyecto y en los cuales se tienen que incluir los riesgos sociales, ¿no? Básicamente los riesgos se reducen a 3 cosas. Tiempo, que va a demorar más cuando no se hace algo bien hecho. Va a costar más, o sea, hay que invertir más, o finalmente riesgos por daño a la imagen. Al final todo se resume en dinero también. Así como para una persona dicen que el bolsillo es el órgano más sensible, para las empresas con mayor razón. Las cuentas es lo más sensible que tienen. Entonces, al final los 3 se resumen en plata, en dinero. Y el más caro es la pérdida de credibilidad, es la pérdida de imagen. Ya en el trabajo mucho más operativo, es importante tener un sistema de reportes. Desde el área de relaciones comunitarias, de gestión social, se debe proveer información oportuna para que haya una toma de decisiones también oportuna. Entonces, es importantísimo que tengan un buen diseño en el sistema de reportes. Y para ello
obviamente se necesita que haya un buen sistema de registro y documentación. Cada interacción que se realiza con actores de la comunidad deben estar registrados. Y ahorita hay una cantidad enorme de software que contribuyen a realizar este trabajo de manera mucho más expeditiva, mucho más rápida, ¿no? En el cual obviamente los registros son muy objetivos y son en bullets, sin juicios de valor, ¿no? Para que después finalmente de algún periodo debería haber alguien que sistematiza toda esta información y una vez hecha una primera sistematización, compartir con el resto del equipo para afinar y lograr aprendizajes de ese proceso. El equipo necesita que se haga evaluación de desempeño. Una de las factores importantísimos, desde mi experiencia, desde lo que vengo conociendo en estos años, es mucho mejor disponer de personas que tengan muy bien desarrolladas las habilidades blandas, ¿no? Que sean empáticos, que tengan capacidad de comunicación, que tengan capacidad de respeto, ¿no? Esas habilidades blandas no son tan fáciles de enseñar. Es algo que se aprende desde niño, que uno trae de la casa. No es tan que leen algo y ya con eso, ya con esa lectura que le hemos dado ya va a tener empatía. No pasa así. Las competencias técnicas, sí, más bien esas sí se pueden aprender. Ahí sí se puede enseñar cómo hacer una entrevista, cómo hacer un grupo focal, cómo hacer un taller, en fin, cómo hacer un informe. Esas cosas se aprenden. Es más fácil enseñar eso. Entonces, mucho mejor que de tener en el equipo gente con sensibilidad y con habilidades blandas desarrolladas. Y en estos tiempos de crisis moral que estamos viviendo, el comportamiento ético también es fundamental, ¿no? Si estamos ya involucrados en una empresa, bueno, hay que respetar, pues, ¿no?, los valores que la empresa declara. Y uno tiene que saber también que debería haber sanciones al incumplimiento de esos valores y conocer cuáles son los canales de denuncia que tienen, porque conozco, y en muchas sí las tienen, canales de denuncia, ¿no? Y que se tenga que denunciar actos de corrupción. Y una tingencia aquí importante es que denunciar implica asumir riesgos. No hay denuncia sin riesgo. Siempre que uno quiera denunciar algo, tiene que asumir un riesgo. Es importante, ¿no? Entonces, esto con temas que tienen que ver directamente con el qué hacer de la gestión social. Algunos conceptos fundamentales. Los que están a la izquierda tienen que ver directamente con el tema de la gestión social, y los que están a la derecha tienen que ver más con los temas propios de los proyectos mineros en general, ¿no? Y sobre los conceptos que están a la izquierda, hay una cantidad enorme de formas de entenderlo, difieren algunas. Si cualquiera de estas preguntas lo meten al chat GPT, les va a dar cantidad de información, incluso las contradicciones que puede haber entre cada uno. Es importante asumir algunas y no necesariamente asumirlas para siempre, porque incluso las situaciones van cambiando y uno podría cambiar también el concepto, la definición, mejorarla, ¿no? Antes hablábamos mucho más, así ya era el término para todo este tema era relaciones comunitarias. Ahora se habla más de gestión social, que es un poco más amplio. Y ya las relaciones comunitarias forman parte de la gestión social, ¿no? Entonces hay para cada uno de estos, ¿no?, actores sociales, impactos, conflictos sociales, responsabilidad social, sostenibilidad, participación, relaciones de poder, grupos vulnerables, negociación, cultura. Aquí yo les quiero compartir una
una definición, una metáfora realmente, matemática, porque cuando esto se hace al interno de las empresas, conversar con ingenieros es más fácil a veces con estos conceptos. En la gráfica que se ve ahí es un brazo de una hipérbola, estos gráficos que nunca llegan a juntarse ni con la horizontal ni con la vertical. Es una curva que puede acercarse lo más posible a la vertical y a la horizontal, pero nunca llega a juntarse. Se me figura eso como el gráfico de la participación. Normalmente cuando se habla de participación, a veces hay que ponerle algún adjetivo que la determine, que la califique, porque el término es bastante amplio. Participación plena, participación completa, participación, en fin, hay varios adjetivos que se le ponen, ¿no? Para poder más o menos acotarla un poco. ¿Por qué? Porque de invitar a un grupo de gente a que escuche algo, una conferencia, y sin que tengan posibilidad de respuesta o de comunicación o de interacción, o sea, tenerlos como invitados de piedra, convidados de piedra, es una forma de participación. Por el otro lado, o sea, tener una participación donde se discute, pero todo, y se toma decisión por todo, está en el otro extremo de la participación. Lo que me parece a mí es que, por un lado, nunca va a haber la posibilidad de que un tirano tenga el control total y que imponga todo. Si es una gráfica como el brazo de la hipérbola, siempre va a dejar un pequeño resquicio con el cual enfrentarlo. Y por el otro lado, nunca va a haber la posibilidad de que todas las decisiones sean plenamente democráticas. Alguien va a tener que imponer algo y tomar una decisión. Entonces la idea con este gráfico, ahí tiene una línea verde que va es una bisectriz, va por la mitad, 45 grados del ángulo recto. Nuestras acciones deberían estar por debajo de esa línea, que ya estaríamos siendo un poco más participativos, ¿no? Para dejar que la población en la cual está involucrada puedan participar, intervenir, ¿no? Entonces, ayuda mucho esta metáfora matemática para explicar el tema de la participación, ¿no? Entonces, todos los elementos de participación cabrían en esa línea, ¿no? En ese continuum de la participación que aparece en el gráfico. El otro término que es complicado es el término de cultura. Usamos la palabra a menudo y le atribuimos para todo, ¿no? La cultura empresarial, la cultura de la responsabilidad social, la cultura de la seguridad, en fin. Se utiliza con bastante ligereza incluso el término de cultura. Cultura es un término muy amplio, polisémico. Un antropólogo ha encontrado más de 400 definiciones de cultura. Pero hay una definición de un francés, Paul Ricoeur, que sí ayuda para el caso que tenemos, que es la gestión social, las relaciones comunitarias. Paul Ricoeur dice que él entiende por cultura a la articulación compleja de 3 niveles de elementos. Y el primer nivel de elementos que establece es el de las cosas, los objetos materiales. Cualquier objeto material de producción humana es un objeto cultural. Y estas pueden intercambiarse, irse de un lado a otro, ¿no? Uno lleva una manta de la comunidad para Lima, o una computadora, un celular, lo que fuera, ¿no? Se puede pasar de un sitio a otro sin mayor problema, ¿no? Sin mayor complicación. Es el nivel más básico, dice la cultura, ¿no? En el segundo nivel ubica lo que son formas y normas de organización social. Todo grupo humano tiene una forma de organizarse y tienen normas que rigen su organización.
Estas ya no son tan visibles, ya no son tan tangibles, no son tangibles definitivamente, ¿no? Y tampoco es posible trasladar formas y normas de organización de un lado a otro sin afectar al otro, ¿no? Entonces, ya no es tan fácilmente transferible, ya no es tan visible y hay que hacer evaluaciones para poder acceder. Las relaciones de poder, las interacciones entre grupos tienen que ver con este segundo nivel que establece Público. Y el tercer nivel, él habla de conceptos ético-filosóficos, aquellas ideas que son las que dan sentido a la vida, los que nos indican qué cosa es bueno, qué cosa es malo, qué es lo que te establecen tus deberes, qué es lo que te establece la belleza, en fin. Y lo que dice es que a ese nivel no es tan fácilmente traducibles esos conceptos en otra cultura. Normalmente se realizan aproximaciones metafóricas. Y en mucho estos conceptos están ligados a elementos religiosos. Y elementos religiosos no necesariamente del cristianismo, ¿no? O sea, no, religión no es cristianismo, ¿no? O sea, hay las religiones tipo la religión budista, que es una religión sin dioses, ¿no? Se refieren más a valores, a los aspectos más metafísicos en la explicación de quiénes somos, a dónde vamos, ¿no? O a lo que consideramos sagrado, que no necesariamente o no únicamente tiene que ver con cristianismo, judaísmo, islamismo, que son las religiones monoteístas, ¿no? Y bueno, estos tres niveles que señala Paul Ricoeur dice que se articulan en base a dos elementos, el lenguaje y la historia. Entonces, el lenguaje y la historia son como la trama en el cual se soportan estos tres elementos y ahí se articulan y se visibilizan. Es una definición interesante, es una definición operativa que se puede utilizar cuando uno hace el trabajo de gestión social. ¿Qué elementos tenemos para el cajón de herramientas? Para trabajar se necesitan herramientas. No todas las herramientas son materiales. Muchas de las herramientas son conceptuales y en general empiezan de manera conceptual las herramientas. Entonces, igual acá hay 8, estoy señalando 8 tipos de herramientas. Comunicación, gestión de expectativas, mapeo de actores, análisis de riesgos, microfísica del poder local, técnicas de investigación cualitativa, técnicas participativas, negociación y manejo de conflictos. Sobre muchas de ellas hay hasta maestrías. Negociación y manejo de conflictos es toda una maestría. Investigación cualitativa son maestrías. Análisis de riesgos son maestrías. Entonces hay abundante información también sobre estas cosas. La comunicación es la principal herramienta de aquella persona que quiere hacer gestión social o que quiere hacer relaciones comunitarias. Y en temas de comunicación también hay una abundancia enorme de cosas escritas. No vamos a hablar acá de la acción comunicativa de Habermas o la vaguedad del lenguaje de Russell, ¿no? Hay temas mucho más concretos y pragmáticos que nos ayudan a manejar este tema de la comunicación en gestión social, en relaciones comunitarias. Y para el trabajo de gestión social, la comunicación implica, en primer lugar, saber escuchar. Es importantísimo eso. O sea, de ahí partimos. Hay que saber escuchar. Hay que entender lo que nos dicen. Le han llamado escucha activa y no sé qué otros términos más. Pero claramente todos nos damos cuenta si alguien nos escucha o no nos escucha. Entonces, hay que saber escuchar.
escuchar con atención cuando alguien nos habla, sobre todo en esta tarea de la gestión social. La segunda cosa de esto tiene que ver con saber preguntar. Preguntar es un arte y se aprende, y se desarrolla. ¿Cómo? Preguntando, convirtiendo en preguntas las afirmaciones o negaciones que uno tenga. Cuando uno está en una interacción con una persona y le está escuchando lo que dice, uno puede tener una opinión que puede ser a favor o puede ser en contra. En ese caso es mucho mejor no decírselo ni lo uno ni lo otro, sino más bien convertirlo en pregunta, aquello que uno quiere decirlo. Y normalmente uno se da sorpresas con eso. Lo convierte en pregunta y la respuesta tiene información que a veces no se nos había ocurrido, o la ocurrencia a priori que teníamos no es tal. Y otro elemento importantísimo de saber preguntar y de convertir en pregunta cualquier cosa que uno le quiera decir, es porque las preguntas en general son asépticas. No bloquean la comunicación, porque una afirmación de lo que dicen o una negación de lo que dicen sí puede generar cierta reacción, cierto rechazo, ¿no? La pregunta no, la pregunta es mucho más aséptica y mantiene el diálogo, mantiene la comunicación. Entonces, cuando tengamos que intervenir, hay que hacer el esfuerzo de convertir en pregunta las cosas que queremos decirles. Luego está el saber qué decir. En muchos casos es importante poder redactar, ponerlo en blanco y negro, ponerlo por escrito, aquel mensaje que queremos dar, y buscar las palabras más adecuadas para decir determinadas cosas. Sobre todo si hay algún tema sensible de lo que se va a tratar, ¿no? Entonces, hay que saber qué decir, ¿no? Pero más importante aún es saber cómo decir. La comunicación humana, la comunicación cara a cara, tiene muchísimo de comunicación no verbal. Muchísimo de comunicación no verbal. Según especialistas, en la comunicación cara a cara, mínimo el 60% de los mensajes que se emiten son mensajes no verbales. Y recién a partir de ahí viene el mensaje verbal. Pero en mucho también, o sea, el mensaje que se emite puede ser exclusivamente no verbal, ¿no? Uno le hace un guiño de un ojo a alguien y le está mandando un mensaje. No le está hablando absolutamente nada, pero le está mandando un mensaje. Y así como eso, hay cantidad de mensajes que se transmiten de manera no verbal. ¿Cuáles son estos? Los tonos que uno utiliza. Cuando uno habla, no tiene un tono monocorde, horizontal y todo del mismo tono, no. Uno hace énfasis. Y esos énfasis o silencios hacen mensajes, crean mensajes, están diciendo algo. Los gestos que uno hace en la cara, el movimiento de los ojos, el movimiento de los labios, ¿no? Una torcida de boca es un gesto de desprecio, ¿no? La postura del cuerpo, el movimiento de los brazos. Todito esos son mensajes que uno transmite y son mensajes que la otra persona los lee y no pasan por el filtro de la conciencia, pero los reciben y sus respuestas van a ir mucho más en función de esos mensajes no verbales que del mensaje hablado, explícito que uno está mencionando, las palabras que uno está mencionando. Entonces es un tema a conocernos a nosotros mismos y a manejar este mensaje. De repente no llegaremos a ser poker face, pero sí tenemos que darnos cuenta de cómo transmitimos mensajes a través de elementos no verbales. Es fundamental. Yo tenía una frase siempre con los diferentes equipos que he trabajado, de decirles, todo se puede decir,
depende de la forma como lo digas. Y la respuesta que uno obtenga también va a depender en mucho de la forma como uno ha lanzado el mensaje. Hay que saber cuándo decir. Hay que tener un sentido de oportunidad para decir las cosas. A veces no conviene adelantarse y tampoco conviene retrasarse. Entonces hay un momento en el que se pueden decir las cosas. Y finalmente, hay que saber callar. El silencio también es mensaje, también indica cosas. Entonces, estas son recomendaciones pragmáticas en lo que es el manejo de la gestión social en campo, directamente en campo, cuando uno está cara a cara con los diferentes actores sociales, con los pobladores, con los comuneros, las comuneras. Y también quería compartirles este tema de la microfísica del poder. Es algo que no se hace muy sujeto a la habilidad de cada quien. No hay mucho de teoría, de explicaciones que se haya desarrollado. Se hace más para otras cosas mucho más grandes, ¿no? O sea, para la política más grande, más institucional que tenemos, ¿no? Pero para grupos pequeños casi no, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Sí, hay que identificar lo que ya mencionaba de esta definición de Paul Ricoeur. Hay que identificar las formas y normas de organización local. ¿Qué tipo de organización tiene? Hay que conocer algo de la historia de la comunidad para tener una idea de cómo se mueve el poder dentro de la comunidad. Conocer cuáles son las estructuras de poder oficial y tradicional. Yo me he chocado varias veces en varios proyectos con que hay pues una junta directiva y toda la relación de la empresa está con la junta directiva, ¿no? Y sin embargo, hay otra organización que es tradicional. O sea, la junta directiva es la que registran en su NARP y está en todos los papeles, ¿no? Pero detrás hay otra organización tradicional, y a veces con roles y funciones y con actividad muchísimo más fuerte que la oficial, ¿no? Entonces, hay que indagar, hay que conocer si hay o no hay esta, ¿no? Incluso en el norte, por ejemplo, están las rondas campesinas, que son un poder paralelo a la junta directiva. Esas, claro, por el rol que tienen es mucho más visible. Pero en otros sitios, he visto en Huancavelica, en Apurímac, en Cusco, organizaciones tradicionales, incluso con nombres tradicionales también, ¿no? De organización y con participación de mujeres. Muy interesante. Identificar los grupos de poder. ¿Quiénes toman las decisiones sobre los recursos, sobre las relaciones o los destinos de la comunidad? Hay que indagar eso. Aquí es donde entra todo este tema de saber hacer investigación cualitativa, ¿no? La investigación cualitativa nos dan los porqués. La cuantitativa, la información estadística nos dice el tamaño de algo, ¿no? La magnitud de algo. Pero la cualitativa te dice por qué ocurre ese algo, o qué elementos hay detrás de ese algo, que para la comunicación, para la interacción, es fundamental. Hay que identificar a los grupos de presión también que existen. Y normalmente es casi de cajón los migrantes de la comunidad. Han salido de la comunidad, ya no viven en la comunidad, viven en la ciudad cercana o bien incluso en la capital de la región o en Lima, pero que regresan cuando hay asambleas y cuando hay elementos clave y se convierten en un grupo de presión. Eso también es importante dentro de esto que le estoy llamando la microfísica del poder. Este tema que está en boga, el tema de los mineros informales y con todo el desorden que se está teniendo ahorita con el RAINFO. Tema del narcotráfico. Es importante conocerlo. Importantísimo, y por temas de seguridad también. Si hay algún tipo de acción que tenga que ver con algo del narcotráfico, van a ser gente que se van a oponer a los proyectos mineros
porque él los va a visibilizar o va a perjudicar en algo esta actividad ilícita que se realiza. Entonces, también es importante poder conocer eso. La reforma agraria, para muchos puede ser ya una cosa muy antigua, pero todavía hay gente que ha vivido las épocas previas a la reforma agraria. Y hay los exgamonales, o los hijos ya de los exgamonales, que se han quedado en la comunidad y actúan como gamonales. También lo he podido ver muy de cerca, ¿no? Entonces, se trata de identificar todos estos elementos, ¿no? ¿Cómo se hacen las alianzas? La política siempre es de alianzas también. No es que un solo grupo acapara todo, no, siempre hay alianzas. Se buscan alianzas y se hacen entendimientos. ¿Cómo se realizan? ¿Dónde se realizan? ¿Qué son los elementos que hacen que se dé una alianza? ¿No? Esas cosas hay que conocer también para poder tener una mejor interacción con las comunidades. Igualmente, dentro de la comunidad, evaluar el comportamiento ético. ¿Qué tan, hay alguna tolerancia? ¿Qué tan extendido es? ¿Hay mecanismos de control o no? He conocido casos donde por temas de ese tipo han terminado peleándose con la empresa y expulsando a la empresa, ¿no? de la zona. Bien, pasamos a esta etapa, a esta parte que es las etapas de la minería, o sea, la gestión social en las diferentes etapas. No es lo mismo en cada una de las etapas. Son 4 etapas que se reconoce en un proyecto minero: exploración, desarrollo, operación y cierre, ¿no? La exploración es la que finalmente va a dar resultado a una mina, pero la exploración no acaba con decir ya aquí encontramos este yacimiento. Normalmente la exploración continúa paralela a todas las otras actividades. Las empresas siempre están explorando en el entorno que ya tienen o en otros lugares. En el entorno, sobre todo, sí, se sigue explorando y después se produce una ampliación, otra ampliación, o ya cierran uno, pero ya están continuando con otro que está ahí muy, muy cerca. El desarrollo es una fase, sí, bastante corta y concreta que tiene, y la operación es la explotación del yacimiento, y el cierre también empieza desde muy temprano. Entran ya a hacer la perforación, no encuentran nada, tienen que cerrar las zonas disturbadas, ¿no? Y se produce hasta el cierre final de la mina, ¿no? Entonces vayamos mirando uno por uno. La explotación minera tiene 2 grandes fases, ¿no? La superficial y la exploración diamantina. En la superficial, pues, es recoger muestras de la superficie, tal vez algunas calicatas, en algunos casos también la geofísica, ¿no? Y para ello no se requiere tener la concesión minera. No hay obligación de que para que tú hagas un cateo, este recojo de muestras de la superficie, que ya la empresa tenga la concesión minera. Lo que sí no puede dejar pasar esto es que tengas el permiso del dueño de la tierra. O sea, nadie permitiría que entren a tu patio y empiecen a recoger muestras de tu patio y sin que tú le digas nada, ¿no? Si es que tienen patio, ¿no? En Lima, departamentos sin patio. Pero entonces sí requiere el permiso del dueño del terreno. Y en el Perú no hay terreno que no tenga dueño. Todos los terrenos tienen dueño. Sería rarísimo que se encuentre una zona donde es el Estado el dueño de eso, ¿no? Que no tiene un dueño privado, un dueño particular. Y normalmente en casi toda la sierra los dueños son las comunidades. Entonces sí se requiere que haya permiso para acceder ahí. Y en esta etapa, que es la etapa inicial de un proyecto minero, es sumamente importante cómo se establece una muy buena relación
porque de aquí va a determinar en mucho las relaciones futuras. Va a depender muchísimo de este tipo de relación que se establece en la primera para el desarrollo futuro de las relaciones y de las actividades, ¿no? Y cuando uno llega recién con un proyecto de este tipo a hacer las primeras exploraciones, uno, para presentarse ante la comunidad, tiene que dar respuesta a estas 4 preguntas que están acá, ¿no? ¿Quién? ¿Quiénes somos? ¿Quién es la empresa que está llegando? Y eso tiene que ser claro. Ya han habido casos, ejemplos trágicos de gente que llega con mentiras y después ha habido problemas. O sea, no, o sea, se llega diciendo de qué empresa está detrás, abiertamente, ¿no? Porque si no, después hay problemas. Hemos visto casos que dicen, no, somos de las empresas eléctricas, y después están recogiendo muestras y están cargando a la tolva, ¿no? Y obviamente la gente no es tonta, ¿no? Se da cuenta y se generan los problemas. Entonces, ¿quién es y qué quiero hacer acá? O sea, ¿qué hago acá, ¿no? ¿A qué estoy viniendo acá? O sea, y decirlo claramente, o sea, vengo buscando minerales. De eso se trata, o sea, ¿para qué engañar, ¿no? Vengo a buscar minerales. ¿Y qué tipo de mineral? Decirlo también, o sea, tratar de no decir, de encubrir, ¿no? O sea, oro, cobre, ¿no? ¿Qué es lo que más se busca? O polimetálica, que también es el otro rubro así fuerte que tenemos. Y también señalar dónde, porque no es pues en todo el territorio de la comunidad. Se tiene información por la imagen remota de los satélites o de lo que fuera, ¿no? O porque has comprado el proyecto y ya te han dicho, mira, en tal sitio ahí es probable que haya, ¿no? De geólogos anteriores, ¿no? Pues, ¿dónde? O sea, hay que localizar. Y es más, en el momento en que se quiera hacer, hay que delimitar esa zona con participación de la gente. Y finalmente, o sea, se está usando un terreno que tiene dueño. Entonces, yo, empresa, vengo a hacer exploración en este lugar, ¿a cambio de qué? O sea, ¿cuál es la contraprestación que se da por eso? ¿Se paga un alquiler? ¿Le financias un proyecto? ¿Le haces alguna obra? ¿Qué? O sea, y ahí hay un tema clave donde la labor del relacionista comunitario es importante. Desde la primera interacción se tiene que ir indagando qué cosas serían atendibles, interesantes, que les guste, que pueda ser atractivo para la comunidad. Y hay que ir recogiendo una, otra, ir contrastando cada interacción que se tiene con las diferentes personas para poder llegar a aterrizar algo que sí sea atractivo para la comunidad, ¿no? Entonces, para poder tener ¿a cambio de qué? Te pido que me permitas hacer estos estudios de cateo, de geología, en fin, ¿no? Eso va a determinar también, ya después que avancen, si encuentran resultados positivos, metan taladros. Los taladros, si hay de 2 tipos, si son 20 taladros, se prepara solamente una declaración de impacto ambiental, una DIA, y si son más de 20 ya es un estudio de impacto ambiental semidetallado, ¿no? Pero y todo eso todavía forma parte de la exploración. O sea, sí sabemos que hay mineral, entonces ahora queremos saber de qué ley es, y después queremos saber hasta dónde se extiende, qué tan grande es el depósito mineralizado que hay en la zona, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de la etapa de exploración. Si todo eso se ha ido confirmando y hay resultados positivos, entonces van a entrar a una etapa de desarrollo de la mina. Esta etapa de desarrollo de la mina tiene que ver con estos elementos, estas acciones claves que se tienen que hacer, ¿no? Es donde se hace el estudio de factibilidad. ¿Va a ser factible o no va a ser factible?
explotar esta mina. ¿Va a ser negocio o no va a ser negocio finalmente? Es la pregunta. Si va a ser negocio, entran con todo y empiezan a hacerse los estudios de impacto ambiental, el EIA. Y antes en el EIA estaba como un capítulo más el EIS, el estudio de impacto social. Cada vez tiene mayor independencia y finalmente va a terminar siendo un documento aparte, por la relevancia que tienen los temas sociales en los proyectos mineros. Es también durante esta etapa de desarrollo donde se van a obtener todos los permisos. Según conversaba con varios funcionarios de las diferentes empresas, dice que una mina necesita más o menos 150 permisos para que puedan llegar a operar. De diferentes tipos, a todo nivel. Finalmente, o sea, bueno, tienen que ver cuál es el financiamiento. O sea, ¿va a haber plata o no va a haber plata? ¿Quién nos va a facilitar, proveer el dinero, los recursos económicos para sacar adelante el proyecto? El financiamiento. Y teniendo ya esas cosas, entra a construir la construcción de toda la infraestructura, que son los elementos que están a la mano derecha: las vías de acceso, las instalaciones mineras, la infraestructura energética e hídrica, las instalaciones ambientales y de seguridad, y todo lo que viene a ser el sistema de tecnología de información y comunicación. En mucho llega la fibra óptica directamente hasta los centros mineros. O sea, no solamente a través de antenas, sino la fibra óptica tiene que llegar hasta ahí. Y como un anexo del EIA se presenta también ya desde este momento el plan de cierre. Es decir, qué acciones vas a hacer para cerrar todas las zonas disturbadas y todo el impacto que se ha generado en el desarrollo del proyecto minero. En esta etapa del desarrollo hay serios impactos en términos de gestión social. Hay serios temas que hay que manejar, que hay que gestionar, que hay que trabajar. Y hay impactos positivos y negativos. La construcción demanda un empleo altísimo. Es intenso, pero es por corto tiempo. Cualquier construcción tiene una etapa un periodo en el que se realiza, ¿no? El número de trabajadores realmente en toda esta etapa de construcción, cuando uno lo grafica, forma clarísimamente esto que se llama la campana de Gauss, de estadística, ¿no? Empezamos con un número bastante pequeño, se eleva, llega hasta una meseta, se mantiene un tiempo en la meseta y luego cae y se acaba, ¿no? Entonces, clarísima la campana de Gauss que se forma en el empleo en esta etapa. Eso genera una serie de impactos. Porque la zona no tiene capacidad para abastecer la cantidad de trabajadores que se requieren. Entonces llegan trabajadores de diferentes partes de todo el Perú. Y tienes por un lado un tema de presión en temas de servicios. El agua, el desagüe, no están preparados para recibir una cantidad de gente tan alta. Tal vez como dato, Morococha, he tenido a mi cargo el tema del asentamiento de la ciudad de Morococha, albergaba una población total de unos 6.000 habitantes, entre niños, adultos y ancianos. En la etapa pico de la construcción ha habido 15.000 trabajadores, más del doble. Entonces, o sea, eso nos da una idea, una magnitud de que el empleo en esta etapa es muy grande y eso hace presión en servicios. Entonces se tiene que gestionar eso. ¿Cómo se hace? Lo que se hizo allá fue trasladarlos a La Oroya, que La Oroya obviamente tiene mucho mayor capacidad y tener todo un sistema de transporte, de traslados y de control. El otro tema tiene que ver con la conducta de los trabajadores. Vienen con otras costumbres, con otro tipo de comportamiento. Cada vez eso tiene mayor control
porque ya ha pasado, se ha conocido y es parte de la experiencia, que cuando se producía esto, después de esa etapa de construcción, quedaban muchas mujeres embarazadas y se convertían en madres solteras, porque el tipo llegó, trabajó, enamoró, engendró y se largó. Y eso es un problema, es decir, generan problemas sociales. Si le genera problema a la empresa minera, que se va a quedar, porque él sí se va a quedar ahí. En cambio, las contratas se van, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho también este tema del comportamiento y la cantidad de trabajadores que hay. Igualmente, la cantidad de gente que hay una demanda de servicios. Las pequeñas bodegas empiezan a vender cosas. ¿Por qué? Pues, alguien va incluso ya solo una galleta, una pasta de dientes, no sé, bebidas gaseosas, ¿no? O querer comer algo especial. Entonces se va generando todo un dinamismo económico, lo cual es positivo. Positivo no para todos, porque en la comunidad también hay sectores que son vulnerables y que ellos no tienen los ingresos. Y si se produce una inflación, porque con esta demanda que hay, los precios suben. Si una gallina costaba, no sé, 15 soles, se presenta esta situación y ya no cuesta 15, cuesta 50 soles. El alquiler de cuartos, que antes, y eso pasa, miren, no solo con personas de la tercera edad que podrían hacer estos problemas, sino con los maestros que hubiera ahí, si hubiera maestros ahí en la zona. He conocido el caso, maestro que renegaba, pero así odiaba a la empresa minera, porque antes que llegue, él tenía un cuarto a media cuadra de la plaza y pagaba 50 soles, llegó la mina, lo han desalojado y ahora vive en los extramuros en un cuarto a punto de caerse, porque es el único lugar que le cobran 50 soles y el cuarto se alquila ahora por 300, 400 soles. O sea, son impactos derivados que se van generando, ¿no? por este tipo de intervenciones, de cosas que hay. Otro tiene que ver con las empresas mineras no construyen, pagan la construcción. Pues hay empresas que son las especializadas en construir. Entonces son empresas contratistas que llegan ahí. Y una empresa contratista, o sea, quiere llegar y terminar su frente de trabajo lo antes posible, cobrar y chao. Y se va. Entonces es sumamente importante que desde gestión social se plantee el tema y que haya negociación con las contratistas para el respeto y el manejo de todo lo que se tiene como gestión social. Si va a haber empleo, si va a haber contratación de servicios, ¿no? Es importantísimo que desde la gerencia de gestión social se le diga a la empresa, al área de contratos o a la gerencia general que cuando venga una empresa contratista, una de sus cláusulas del contrato es que tiene que ser que contrate mano de obra local. Porque si no, no quieren. Yo he visto. No, dice, mi contrato no me dice eso, no me obliga, y yo tengo mi gente, con mi gente yo trabajo, y con mi gente está planeada mi obra, y si tú me impones que yo contrate, entonces me demoro más, o me cuesta más, yo entonces te cobro. Entonces, es todo un problema, hay que saber negociar ahí y eso es, obviamente, a partir de la gerencia de gestión social, que se negocie ese tipo de cosas que la empresa tiene que obligar a las empresas contratistas. Igualmente, cuando hay construcción, el sindicato de construcción civil se hace presente. El sindicato de construcción civil tiene una norma que le permite tener una cuota de trabajadores en las obras que se realizan. Y el sindicato de construcción civil es un sindicato bien bravo, esos entran a negociar con un palo en la mano. Entonces, son temas que hay que tenerlos presentes y son temas que hay que manejar, orientar desde gestión social. Las quejas y reclamos, siempre tiene que haber un programa de quejas y reclamos. Le da racionalidad a los rumores, a las cosas. A veces muchas empresas no quieren implementar eso porque creen que
abres una oficina de eso o una ventanilla de eso y todo el mundo se va a quejar de cualquier cosa. Y no es así. Y nunca pasa. No conozco que vayan y se quejen por lo que sea. Al contrario, siempre hay racionalidad en la queja. Entonces, si se organiza bien, se planifica bien y se establece criterios de resolución, se reduce enormemente la conflictividad. Se reduce enormemente la conflictividad que se presenta en la zona. Hay que hacer gestión de expectativas. Muchos negocios creen que toda la vida de la mina va a ser igual que en esta etapa de construcción, y no es así. Entonces se embarcan a veces en comprar máquinas o en construir porque creen que así va a ser, y no, después cae el número de personal y empiezan los reclamos que yo hice porque pensé que no, o sea, entonces hay que hacer esa gestión de expectativas. Es la etapa importantísima para la capacitación y entrenamiento del personal que va a operar la mina. La gran minería no contrata mano de obra no calificada. Toda la mano de obra es calificada y se requiere personal capacitado. Entonces, en esta etapa de desarrollo, en esta etapa de construcción, es el periodo en el cual las empresas tienen que desarrollar un programa de capacitación y entrenamiento de pobladores locales, de jóvenes locales, para que finalmente puedan acceder a un puesto de trabajo en la etapa de operaciones de la mina. Y hay instituciones muy capacitadas, muy bien armadas, que realizan este tipo de trabajo, y las empresas en general desarrollan ya como parte obligatoria de su intervención en la zona. Pero hay que capacitar, ¿no? Formar técnicos en mantenimiento mecánico, técnicos en mantenimiento eléctrico, mantenimiento de planta, medio ambiente, e inclusive en temas sociales. ¿No? Pero esta es la etapa en la que hay que hacer eso para que, llegado el momento de la operación, haya personal de la zona que pueda participar. El empleo minero es el empleo de calidad. Entonces, sí se necesita hacer ese trabajo para que personas de la zona puedan entrar y ser parte de la planilla de esta empresa minera. Igualmente en la etapa donde hay apoyo al desarrollo. Y apoyo no está de más, es apoyo, no es comprarse el pleito, no es hacerlo, no es el responsable. Tiene que contribuir con el desarrollo, a lo que haya, a lo que esté ahí. Igual hay que apoyar temas de salud, de educación, de generación de ingresos y de el fortalecimiento de capacidades. La etapa de operaciones. Hasta aquí, todo lo que ha venido haciendo la empresa minera es en base a capitales sin ingresos, porque no hay ingresos previos a la etapa de operaciones. Todo es gasto. Y recién en esta etapa, la etapa de operaciones, es cuando la empresa empieza a recibir ingresos, ¿no? Es la etapa donde ya se explota el yacimiento mineral en el cual se está presente, ¿no? Se está desarrollando las actividades. Es la etapa donde, o sea, ¿qué mineral estás sacando? ¿Cómo estás procesando? ¿Cuál es la comercialización que tienes? O sea, todo eso implica la etapa de operaciones. O sea, hasta la comercialización no sacas para guardarlo, saca para venderlo. Son estas 7 actividades fundamentales las que en general realiza una mina. La perforación y la voladura, que romper las estructuras de la naturaleza para remover y sacar. Viene de ahí el carguillo y el acarreo, ¿no? A cargar el material hacia las zonas del procesamiento del mineral. Generan residuos, generan relaves. Hay que tener un manejo
ya se han estudiado previamente dónde van a ser los depósitos para este tipo de cosas, ¿no? Maquinaria enorme que se emplea, ahorita en su mayoría todos equipos computarizados y que requieren también un altísimo mantenimiento. Y estos equipos normalmente ganan por hora. Entonces, necesitan estar afiatados muy bien, trabajan las 24 horas del día y cuando se hace mantenimiento, en el menor tiempo posible, ¿no? De equipos de 20, 30 personas pueden ir para un equipo y empezar a hacer el mantenimiento, ¿no? Y que lo resuelven en tiempos bastante breves. El control de calidad y el monitoreo del producto que están sacando. Y finalmente, la comercialización. En esta etapa de operaciones es importantísimo mantener el mismo nivel de responsabilidad y de recursos y de personal del área de gestión social. En muchas empresas es conocido, cuando ya entraron a la etapa de operaciones, se supone que ya tienen todos los permisos, incluyendo aquella que le dicen la licencia social. Entonces, como ya tienen todo, lo ponen en un segundo plano, le quitan recursos, le quitan personal al área, porque ya tienen todas las autorizaciones. Craso error, porque al final se producen problemas, no hay quien resuelva, y una paralización es un gasto de millones, una pérdida de millones para una empresa, ¿no? Entonces, craso error a veces ponerlo en un segundo nivel o quitarle recursos después que se ha obtenido todos los permisos, ¿no? En esta etapa, las actividades de relaciones comunitarias, de acción social, desde lo que hemos conocido, tiene que ver con que tienes un programa completo de relaciones comunitarias, tienes que ver directamente el tema de empleo y servicios, el cumplimiento de los compromisos del estudio de impacto ambiental. Eso es lo que se declara en el estudio de impacto ambiental, es de cumplimiento obligatorio. Entonces, hay que conocer qué cosa se ha declarado, porque eso le van a exigir, ¿no? Y eso lo pueden reclamar también. El monitoreo participativo, que se hace ahora, ya hay comités y que está para mejorarse muchísimo por la forma como se viene desarrollando, pero también debería haber un monitoreo participativo social para evitar que se acumulen compromisos, porque se acumulan los compromisos y después se convierten en un problema para todos al final. Si se crearan comités de monitoreo participativo de los temas sociales, yo creo que contribuiría mucho a reducir, a mitigar una serie de conflictos sociales que se presentan. Tiene que haber también, ya hay ingresos y una contribución efectiva al desarrollo sostenible. Este anhelo que se escucha bastante. Y ahí, en este momento que ya hay operaciones mineras, sí se puede hacer una contribución efectiva a ese desarrollo sostenible. Poder hacer alianzas con otras empresas, con el Estado mismo, para poder hacer obras de gran envergadura. Y no pequeñitas obras que, en fin, al final a veces no resultan tan favorables. Es también cuando hacen las obras por impuestos, en la cual hay una ganancia enorme, ¿no? O sea, la burocracia del Estado normalmente se retrasa demasiado en la implementación de proyectos, se hace tarde, mal o nunca, las grandes obras que se necesitan. Desde las empresas mineras pueden hacer estas alianzas de obras por impuestos, hacerlos con la calidad suficiente, hacerlas en plazos mucho más breves, y al final la empresa, sus impuestos son deducibles de todo el gasto que está haciendo en estas obras. Contado así, es romántico, ¿eh? No necesariamente funciona así, lamentablemente. El programa completo de relaciones comunitarias tiene que ver con una oficina de información permanente
Tiene que ver con un programa de empleo y capacitación, con un programa de proveedores locales, con el PQR, programa de quejas y reclamos, la gestión de los impactos positivos y negativos, el monitoreo participativo, la inversión social y este tema de obras por impuestos. En apoyo al desarrollo, es fundamental, esa es una recomendación vieja, pero pocos la asumen, debe haber un apoyo en reducción de la desnutrición crónica y de la anemia. Normalmente la minería, desde esta etapa que venimos de los últimos años del siglo pasado, donde ha venido creciendo esta actividad minera en el Perú, esta gran minería, desde esos orígenes se planteó la minería como posibilidades de desarrollo, con promesas de desarrollo, ¿no? Así ha entrado. Pero si hiciéramos un balance en muchos de los distritos donde hay presencia minera incluso, de comparar el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, tendríamos grandes sorpresas, ¿eh? El índice de desarrollo humano no ha mejorado y en algunos casos ha empeorado. Entonces, esa promesa de desarrollo como que no ha llegado. Y tiene que ver con este temita de la reducción de la desnutrición crónica y la anemia. La desnutrición crónica y la anemia tal vez es una de las injusticias sociales que padecemos, crueles, ¿no? Crueles. Porque a niños, porque esto es un problema que se presenta desde muy temprana en la vida, desde la época del embarazo hasta los 3 años, se les condena a una deficiencia permanente, porque no tiene cura. No hay forma de curar la desnutrición crónica. Entonces hay que prevenirla. Un niño con desnutrición crónica y con anemia sin edades tempranas tiene limitaciones para su rendimiento escolar. Más adelante en su edad productiva, en la edad de trabajo, tiene menos capacidad de trabajo. Y a edades tempranas tiene una tendencia a enfermedades crónico-degenerativas. Y no es grave problema realmente, no es ni complicado resolver temas de desnutrición crónica y anemia. Deberían promover que se trabaje estos temas. El apoyo a la educación. Cualquier tema que tenga que ver con educación tiene que tener el objetivo, tiene que tener el norte de que tiene que ir hacia una mejora del rendimiento escolar, mejora del rendimiento académico. ¿De qué vale invertir en infraestructura, en equipos, pantallas inteligentes, computadoras, internet, inteligencia artificial, si finalmente solo sirve para estar divirtiéndose con las redes sociales, y no para la mejora de la calidad educativa? Cualquier cosa tiene que estar amarrado a mejorar la calidad educativa, necesariamente. Y sí es posible hacerlo. El apoyo al fortalecimiento de las instituciones del Estado. Es notorio, gravísimo, las deficiencias que tenemos en los diferentes municipios sobre temas de gestión. Entonces, sí se puede apoyar en eso. Ya hablábamos también sobre el apoyo al fortalecimiento de las organizaciones sociales de base. Tener organizaciones sociales de base es importante, no es crearse enemigos. Si se piensa que esos van a ser tus enemigos, ya empezamos mal. Son tus aliados, son gente cercana ahí donde tienes tu obra, tu mina, ¿no? Entonces, sí es importante poder crear organizaciones sociales de base, fuertes, apoyar para que eso ocurra. En la etapa de cierre de minas, y estamos pensando en el cierre, no, hay un cierre progresivo, ¿no? Cuando se produce un cierre final de la mina, no es solamente cuando se agota el yacimiento. Puede ser
que se cae el precio del mineral en el mercado internacional y ya su producción ya no es rentable. Y en el Perú nos puede pasar eso con el cobre. Ya nos ha pasado con otros productos. Nos ha pasado con el salitre, con el guano de isla, con el caucho, que eran productos naturales y que después se sintetizan en el laboratorio y su producción es mucho más fácil y más rápida. En el caso del cobre, ahorita hay un producto que se llama grafeno. Son unos rusos los que lo están investigando. El grafeno se obtiene del sílice. El sílice es el mineral más abundante que hay en la Tierra. En cualquier sitio hay sílice. Y de ahí se obtiene. Ahorita están en una investigación para ver cómo se industrializa el grafeno y cómo se obtiene ya de manera industrial. Tiene una altísima conductividad eléctrica. Y el cobre se utiliza gran parte para la energía eléctrica. O sea, China, India, que son los que compran hartísimo, es por las grandes ciudades que construyen y todo el sistema eléctrico que tienen que poner a esas grandes ciudades. Bueno, el grafeno lo puede reemplazar al cobre. Y parece que eso se viene. No tenemos todavía una idea de cuándo, pero ya hay varios estudios que se orientan hacia eso. Si eso pasara pronto, nos vamos a quedar con todo el cobre botado en los Andes. Bueno, en esta etapa de cierre hay zonas que se han disturbado y que no tienen que quedarse como un riesgo para nadie en el lugar. Se tienen que trabajar. Debería haber habido un cierre progresivo y en esta etapa del cierre final tiene que haber un cumplimiento completo del plan de cierre que se ha presentado junto con el estudio de impacto ambiental. Hay un plan de rehabilitación de las zonas disturbadas, hay un monitoreo post-cierre para ver que esté funcionando. Es posible aplicar el fondo de garantía para el cierre de minas. La norma establece que antes del inicio de operaciones, las empresas tienen que dejar un fondo de garantía para esta etapa de cierre. Por si pasa algo, pues queda el fondo para poder hacer el cierre y no queden cosas que impliquen algún tipo de riesgo en la zona que han venido trabajando. Sobre esto se habla muy poco. Se evita hablar, parece ser, sobre este tema del fondo de garantía. Se tiene que ver que la inversión social tiene que ser aquella que no genere dependencia y no nos pase lo que ya pasó con los famosos enclaves mineros. Y también, dependiendo de la cantidad de trabajadores y todo, haber una reconversión laboral. ¿A qué se van a dedicar aquellos que ya se dejaron sus actividades y se convirtieron en trabajadores mineros? ¿En qué se van a dedicar después? En esta etapa de cierre, finalmente es qué hacer con las instalaciones y los componentes de la mina. O sea, con todas las edificaciones que tienen, ¿no? La planta de procesamiento, los campamentos, los laboratorios, la subestación eléctrica, los depósitos de materiales, las vías de acceso, las canchas de relave, el tajo abierto, los socavones, los ductos, fajas y líneas de transmisión, las canteras y depósitos del material estéril. Todo el terreno que han utilizado, ¿qué se va a hacer con eso? ¿En qué estado queda? Todo eso se supone tiene que estar en el plan de cierre. ¿Cuáles son los retos que yo veo en estos temas de la gestión social? Son 7 retos. 3 de ellos tienen que ver con problemas estructurales de nuestra sociedad, 1 con un problema más institucional y 3 que son directamente ligados al proyecto en sí. Lo que he mencionado, superar la desconfianza. Ese es un reto importantísimo.
Y aquí el diálogo es lo que ayuda mucho a superar esto. Y este diálogo sincero, franco, abierto, en el cual los gestos es lo que va a informar mucho más de que uno está trabajando seriamente este tema. En Morococha lo hemos logrado, en el trabajo que hemos hecho. Igualmente en Espinar también lo hemos logrado. Acortar brechas socioeconómicas. Como parte de las características de las minas, también se sabe que es donde se juntan los dos extremos de la economía peruana. Entonces, ¿cómo hacemos para cortar las brechas? Este gráfico es el coeficiente de Gini, que es el que mide las brechas justamente, ¿no?, entre los que más ganan y los que menos ganan. Según el Banco Mundial, el año pasado teníamos en 0,43, que es significativa la desigualdad en ingresos, ¿no? Y Basadre alertó muchas veces, ¿no?, que en el Perú todo nos desune. Nos desune religión, nos desune regiones, nos desune origen, nos desune muchas cosas, ¿no? Y no logramos articularnos en una comunidad. Se puede trabajar todos estos temas desde la gestión de relaciones comunitarias. El racismo es tal vez una de nuestras taras más ominosas que padecemos como sociedad. El racismo en el Perú, su expresión más desarrollada es la de discriminación étnica. Más que por el color de la piel, se discrimina por símbolos étnicos, por elementos étnicos. Serrano de M, Cholo de M, ¿no? O sea, son factores de discriminación. Creo que aún estamos lejos como sociedad de lograr desinhibir este problema. En pequeñito, trabajando en este tema de gestión social, algo podemos hacer, ¿no?, para superar esta tara que padecemos. En las frases de Argueda, ¿no?, en el país de todas las sangres, todos los grados de calor y color, pero también de amor y de odio, ¿no? Estos son temas estructurales. 3 temas estructurales que sí podemos contribuir a mejorar, ahí donde tengamos acciones de gestión social que realizar con los proyectos mineros. ¿Cómo acercamos al Estado a estas zonas? En la imagen, esta es la tristemente célebre escuela unidocente, ¿no?, y ahí están varios grados, está enseñando. O sea, nos resignamos a que el Estado sea solo esta presencia. Con una educación así, ¿realmente resolvemos, avanzamos las cosas? ¿Cómo hacemos, no? Y lo que la gente dice, ¿no? Muchas veces cuando uno empieza a conversar sobre cuando va a haber un proyecto minero en alguna zona, la gente dice, pues sí, pues con la minería llega la policía. Es decir, llega el Estado en su forma más represiva. No llega el Estado como servicios, que debería serlo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Tenemos alternativas, ¿eh? Tenemos propuestas, hemos trabajado también en esto. Igual, todito esto puede ser materia de otro masterclass. El tema de la gestión de expectativas difieren, ¿no?, de la realidad. Y aquí, para explicarlo, solo una metáfora de las abuelitas de mi pueblo, de Concepción. Cuando le iban a pedir a los santos que les ayuden, a los santos en las iglesias, ¿no?, a los santos, a las vírgenes, a las deidades, ¿eh?, a prenderle su velita pidiéndoles algún favor. Decían que las velas había que ponerlas no tan cerca que lo quemes, ni tan lejos que no lo alumbre. Entonces, con las expectativas pasa lo mismo. Alguien que no tiene expectativas no va a hacer nada, y el que tiene sobredimensionada se va a frustrar.
Entonces hay que buscar un punto de equilibrio, ¿no? Hay que buscar ese punto, y normalmente ese punto no es fijo y permanente, varía. Entonces eso es un reto, poder manejar ese tema permanentemente, ¿no? Dentro de la gestión social en minería, ¿no? Responsabilidad ambiental. Eh, este mundo es nuestro hogar y todas las empresas mineras declaran no contaminar. Entonces, hay que exigir que no se contamine. Hay que velar por la contaminación. La contaminación no se negocia. Se tiene que controlar, se tiene que cuidar. El único planeta, la única casa que tenemos. Y creo que sí estamos padeciendo los efectos del cambio climático. El frío que está haciendo ahorita en Lima tiene que ver con él. Finalmente, en esta crisis moral que estamos padeciendo, en este desorden terrible que tenemos, hay que preguntarse permanentemente, cuando actuamos en estos temas de gestión social, si hacemos lo que es correcto. En muchas de las acciones probablemente es fácil darse cuenta que qué cosa es bien y qué cosa es mal, qué está permitido y qué no está permitido. Pero hay muchas otras que no es tan fácil, o que implican otro tipo de cosas, ¿no? Y la recomendación frente a eso, cuando hay duda, es aplicar el imperativo categórico de Immanuel Kant. Es preguntarse, aquello que estamos dudando, ¿qué pasaría si me lo hacen a mí? ¿O se puede universalizar? ¿Es posible hacerlo de manera universal? Si en ambos casos la respuesta es negativa, pues no es ético hacer eso, ¿no? Y que esas declaraciones que se tienen de las empresas, que sean realmente éticas, ¿no? Y que no sea solo cosmética, ¿no? Muchísimas gracias. Esta es una foto de Huancavelica, una apacheta. Algo más de 2 horas. Gracias, Rubén. Ha sido una clase muy, muy interesante, muy alentadora. Ahí se ven las palmas. Muchas gracias. Han habido algunas preguntas, pero tal vez dejábamos abierto el micro para que 2 o 3 personas puedan hacer algunas consultas o algún comentario, y si no, bueno, ya vamos cerrando la sala. Les escuchamos. Tal vez alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Hola Rubén, ¿cómo estás? Te habla Bill. Adelante, Bill, te escuchamos. Buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? Primero, el gusto de poder volvernos a encontrar en esta gran tarea de un poco, ¿no? Abarcar el tema práctico con el tema académico, si queremos llamarlo de ese modo, y de algún modo preguntarnos en este tema de la gestión social, las relaciones comunitarias. Todavía creo yo, nos falta trabajar un poco la cientificidad del asunto, ¿no? Todavía creo no tenemos claro si las relaciones comunitarias o la gestión social puede denominarse por lo menos una disciplina científica. Y reuniones como estas, estudios de maestría que hay respecto al tema, ayudan justamente a buscar profesionalizar el asunto. Uno de los temas fundamentales en el tema de gestión social y en el tema de relaciones comunitarias, creo que tú lo tocaste, es el tema de la desconfianza. La desconfianza incluso en las propias organizaciones, ¿no? Muchos de los inconvenientes en la implementación de programas, planes o mecanismos de relaciones comunitarias es en el interno, en las propias organizaciones. Entonces yo creo que por ahí
hay muchas cosas que podamos trabajar. Y dos, tú tocaste también el tema de la interculturalidad, ¿no? El tema cultural, un aspecto fundamental en situaciones o en la realidad peruana que vivimos. Eh, Algo fundamental de quienes hacemos relaciones comunitarias, gestión social o de quienes tenemos por lo menos algún conocimiento del tema y tratamos de enseñar a las nuevas generaciones, fundamental lo que tú decías, Rubén, ¿no? Y lo que siempre en conversas y tertulias muchas que hemos tenido, nunca olvidarse de dónde nacimos, ¿no? Porque finalmente somos parte de esa realidad, somos parte de una comunidad, somos parte de ¿no? de alguna descendencia cultural que hemos tenido, y en algún momento al ejecutar estas relaciones comunitarias o esta estrategia de relaciones comunitarias o mecanismos de relaciones comunitarias, en teoría se llega a pasar, como dice, a la otra orilla del río, cuando lo real no es así, ¿no? Porque finalmente seguimos siendo parte de esa comunidad y desde nuestro lugar donde estamos vamos a contribuir a buscar algo de justicia social y dos, implementar ojalá el desarrollo en beneficio de las mayorías, ¿no? Que es el objetivo fundamental de hacer gestión social. Yo te felicito, Rubén, por compartir tus amplios conocimientos. Esperemos ojalá tener otras jornadas como estas y desde ya, ¿no? Desde ya creo la gran tarea de los que llevamos varios años en estos temas es justamente formar nuevas canteras, nuevos cuadros con estos enfoques modernos, si queremos llamarlo de ese modo, ¿no? Felicitaciones, Rubén, y gracias por la invitación. Gracias, Bill, gracias. Quienes tengan algunas curiosidades, preguntas, por el correo electrónico o por el WhatsApp, pueden hacernos llegar. Y promesa, vamos a responder todas aquellas que nos lleguen. Vamos nuevamente a trabajar otros temas, que esto es una visión muy global, general. Hay mucho detalle que no se puede presentar en 2 horas, pero igual vamos a continuar trabajando, ya los invitaremos para otras jornadas de estas masterclass que tiene que ver en gestión social. Ahí Sarita está poniendo el celular para quienes quieran tomar nota y puedan escribirnos preguntando, comentando, teniendo algunas dudas, algunas inquietudes. Nuevamente, mi agradecimiento a todos los participantes a esta primera jornada. Estamos trabajando con un GEA, que es un grupo de aprendizaje-enseñanza. Muchísimas gracias. Gracias por su participación. Esperamos vernos en otra jornada. Gracias, Rubén. Excelente presentación. A todos nos vemos en una siguiente jornada. Gracias, buenas noches. Gracias.